Introducción. El terminado, pulido y limpieza de estructuras dentales y materiales de restauración tiene importancia clínica porque mejora la estética, la salud de los tejidos y aumenta la longevidad del material de restauración. La eliminación de manchas y depósitos blandos después del raspado del alisado radicular debe ser un procedimiento selectivo que se realice después de considerar las necesidades del individuo, no debe realizarse en forma sistemática. La finalidad del terminado y pulido de restauraciones, dispositivos orales y estructura dental es eliminar el exceso de material, alisar las superficies rugosas y producir una apariencia estética agradable, como traumatismo mínimo a los tejidos duros y blandos. El terminado y el pulido de una superficie implica la eliminación de irregularidades marginales, eliminación de la aspereza superficial en la restauración y generación de un lustre superficial tipo espejo. Se obtienen muchos beneficios de una superficie lisa del diente, de las restauraciones y dispositivos en el ambiente bucal. Una superficie lisa resiste la acumulación de depósitos blandos y manchas, es menos irritante para el tejido gingival o mucoso y tiene una apariencia agradable porque refleja mejor la luz. Una superficie de restauración lisa y bien pulida es más resistente a los efectos de la corrosión y el daño superficial. Una superficie bien terminada y pulida contribuye a la apariencia y longevidad de la restauración. Terminado y pulido. El proceso de terminado y pulido implica el uso de una serie de abrasivos reductores sobre una superficie, primero para contornear, luego para alisar y por último para lustrar la superficie. El terminado utiliza abrasivos para producir el contorno final de una restauración. El pulido es el proceso de tallar la superficie de una restauración con una serie de partículas, lo que causa rasguños gruesos a finos para producir una superficie lo bastante lisa para que sea estética, bien tolerada por los tejidos blandos y resistentes a la adhesión de la biopelícula. El efecto de la abrasión se relaciona en forma directa con las propiedades del abrasivo y el material que se talla. Factores que influyen en la abrasión. El conocimiento de las propiedades de los abrasivos y los factores que controlan la velocidad o eficiencia de la abrasión ayudan al profesional a tomar las decisiones clínicas adecuadas. La velocidad de la abrasión depende del tamaño, irregularidad y dureza de las partículas. El número de las partículas en contacto con la superficie, la presión y velocidad con la que se aplican. La comprensión de estos factores ayudará al odontólogo a tomar las decisiones clínicas apropiadas para controlar la abrasión. Tamaño, irregularidad y dureza de las partículas. El tamaño, irregularidad y dureza de las partículas abrasivas detecta la profundidad de los rasguños en el material que se talla y por la cantidad de material que se elimina. La dureza es la capacidad del material para resistir a la abrasión. Como por ejemplo, el diamante tiene la mayor resistencia a la abrasión, por lo que se le considera el más duro. La piedra pómez califica con 6 en la escala de Mohs, similar al esmalte, pero más duro que la amalgama y la dentina. Por lo tanto, la piedra pómez solo puede pulir la amalgama, pero resulta abrasiva para la dentina. Mientras mayor sea la diferencia entre el abrasivo y la superficie que talla, más rápida y efectiva será la abrasión. Números que hacen contacto con la superficie. Mientras más concentradas estén las partículas que hacen contacto con la superficie, con más rapidez se desgasta la superficie. Si se usa un lubricante para diluir la concentración de las partículas, se reduce el grado abrasivo del material. El agua y la saliva son lubricantes usados con frecuencia para diluir el efecto de la abrasión. Cuando se utiliza un abrasivo, el odontólogo tiene el control sobre cuánto lubricante agrega al material, si lo hace antes de colocarlo en la superficie o mientras lo usa en la boca conforme capta la saliva. La piedra pómez se fabrica en polvo o pasta, lo que brinda al odontólogo la oportunidad de diluir más este abrasivo. Los instrumentos rotatorios cortantes, como los discos y piedras abrasivos, pierden efectividad conforme las partículas se separan de la superficie o los detritos cubren su superficie. Muchas piedras cortantes rotatorias y diamantes utilizan el agua de la pieza manual o de una jeringa de 3 vías para ayudar al desplazamiento de los detritos del borde cortante y actúa también como enfriador de la superficie, lo que permite que la superficie conserve su acción abrasiva por mucho más tiempo. Velocidad y presión. El incremento en la velocidad y presión de un abrasivo aumenta la velocidad de abrasión. La velocidad también puede tener efectos indeseables si no se controla. El aumento en la presión produce rasguños más profundos, pero también menos control de la cantidad de material que se elimina. El aumento de la presión disminuye la sensibilidad táctil del odontólogo y podría producir una superficie más desgastada de lo que se desea. La presión excesiva incluso podría reducir la eficiencia de corte del abrasivo
porque disminuye el torque del instrumento. La velocidad y la presión también generan calor, el cual puede tener un efecto adverso en la estructura del diente y en la comodidad del paciente. Debe tenerse cuidado de controlar la magnitud de la presión con la que se aplican los abrasivos. Es importante considerar la velocidad de abrasión para tomar decisiones clínicas sobre el tipo de material, si se desgasta, cuánto material debe eliminarse y el resultado deseado. Diseño de los abrasivos. Existen varias formas de abrasivos dentales. Tenemos los abrasivos en pasta, sueltos, cubiertos y unidos. Los abrasivos en pasta se encuentran en forma de pasta profiláctica y pasta dental. Los abrasivos sueltos se fabrican en polvos y pastas y se clasifican por su grano o tamaño de partícula. Existen con grano grueso, medio, fino y superfino para terminado, pulido y limpieza de superficies. Pueden aplicarse con círculos, cepillos, copas o apósitos suaves. Los abrasivos unidos están adheridos a instrumentos rotatorios con partículas abrasivas incorporadas de manera uniforme en un agente de unión para obtener la forma del dispositivo. Las formas varían, existen puntas, discos, copas, cepillos y círculos. Estos se usan a menudo para el terminado intermedio y el pulido inicial de las restauraciones. Los abrasivos cubiertos se presentan como discos rotatorios y tiras para terminado del uso manual. Los abrasivos cubiertos en dispositivos rotatorios usan mandiles esterilizables por conveniencia y rentabilidad. Los abrasivos se fabrican para usarlos en el laboratorio o junto al paciente. El profesional dental debe controlar la velocidad de abrasión. Materiales usados en la abrasión. Existen muchos tipos de materiales naturales y sintéticos para uso en la odontología. Si se listan de los más abrasivos a los menos abrasivos, esos materiales dejan la superficie de la restauración o la estructura dental con grados variables de la aspereza. Tenemos, por ejemplo, el diamante, fresas de carburo para terminado, carburo de silicio, óxido de aluminio, arena, dióxido de silicio, piedra pómez, roche, óxido de estaño, carbonato de calcio. Preparaciones usadas para abrasión. Tenemos lo que es pasta para profilaxis, que es una mezcla del 50 o 60% de materiales abrasivos como piedra pómez y óxido de estaño y lubricantes. Se le agregan conservadores, saborizantes, colorantes y agentes terapéuticos. Estos abrasivos deben aplicarse lo más húmedos posibles con suavidad y a baja velocidad. La primera pasta profiláctica desensibilizadora aprobada por la FDA contiene un complejo de carbonato de calcio y arginina. La pasta dental o dentrífico contiene una mezcla de materiales abrasivos para limpiar las estructuras dentales y restauraciones a fin de que resistan los cambios de colocación y la acumulación de placa. Estas preparaciones contienen del 20 al 40% de agentes abrasivos, colorantes, saborizantes y agentes terapéuticos. Limpiadores de dentaduras. Los agentes comerciales preparados para manchas y sarros sirven para eliminar los cálculos de la prótesis. Debe contarse un protocolo bien diseñado para el control de infección a fin de prevenir la contaminación de prótesis removibles y de limpiador ultrasónico. Procedimientos de terminado y pulido. Los procedimientos de terminado y pulido siguen una secuencia similar. Se eliminan cantidades suficientes de material para reproducir los contornos anatómicos de la restauración o prótesis. Los beneficios de una restauración o prótesis bien terminada y pulida incluyen menor retención de biopelícula, mayor resistencia a lustre y corrosión, mayor longevidad, menor desgaste de las superficies dentales naturales, mejor resultado estético y mejor salud de los tejidos circundantes. Es importante que se tome la decisión clínica apropiada sobre la elección del agente abrasivo, las propiedades de la superficie y el orden en el que se aplique el abrasivo. La restauración terminada y pulida debe tener una línea continua y lisa de flujo con la superficie del diente. Los contornos de los dientes deben recrearse, no aplanarse ni redondearse demasiado. Es necesario pulir el área de contacto. El pulido de esta área podría eliminar material, lo que genera un contacto abierto que permite la impacción de alimento, lo que causa daño a los tejidos periodontales o podría contribuir a la formación de caries. El proceso de eliminar los márgenes sobresalientes de la restauración para dejarla nivelada con la estructura dental de la cabo-superficie se llama marginación. Este proceso varía desde el retiro de excedentes hasta la eliminación de un vórtice saliente. La decisión de eliminar el material excesivo de una restauración se basa en datos clínicos y radiográficos.
Se usan instrumentos cortantes manuales como una cuchilla para amalgama, raspadores y limas, o diamantes cortantes rotatorios, y fresas de carburo. Cuando se utilizan instrumentos manuales para la marginación deben emplearse instrumentos muy agudos. Amalgama. Por lo general se recomienda no pulir las amalgamas antes de que pasen 24 horas de su colocación. La magnitud de terminado y pulido necesario depende del cuidado que se tenga en el tallado y bruñido de la amalgama durante su colocación y de los efectos del ambiente bucal en las restauraciones antiguas. La evaluación inicia con la revisión de los márgenes de la cabo-superficie en busca de material excesivo, que se retira si está indicado. A continuación se realiza el terminado con dispositivos abrasivos para eliminar los rasguños y los defectos superficiales. Compuesto. Se termina y pule en 3 etapas. Primero se retiran los excesos marginales y oclusales en el terminado inicial con diamantes o fresas de carburo de múltiples flautas. El terminado intermedio se realiza con discos flexibles, copas y tiras. Se inicia con los gruesos y se avanza hasta los superfinos. El pulido final se realiza con una pasta de óxido de aluminio en partículas menores a una micra aplicada con copas blandas o apósitos de fieltro. Aleación de oro. Las coronas, incrustaciones inlay e incrustaciones onlay de metales preciosos y no preciosos se terminan y pulen en el laboratorio dental antes de entregarlas al consultorio para su ajuste final y cementación. Es importante eliminar los rasguños resultantes antes de la cementación final. Porcelana. Durante el ajuste se hacen modificaciones con diamantes. Para el terminado se usan puntas y discos de hule pulidores diseñados para la porcelana. Se emplea pasta de diamante para pulido para obtener un lustre semejante al esmalte en la restauración. Pulido durante la profilaxis bucal. Pulido coronal. Antes de iniciar el procedimiento de pulido coronal debe hacerse una evaluación táctil cuidadosa para identificar los cálculos y eliminarlos. Si una restauración se confunde con un cálculo y se raspa en forma agresiva, es posible desprender la restauración o alterarla al grado que necesite reemplazo. Terminado y pulido de restauraciones con compuesto. Terminado inicial. Abrasivos rotatorios unidos y cubiertos de 100 micrómetros o más, o fresas para terminado de carburo o diamante con múltiples flautas. Terminado intermedio. Abrasivos rotatorios unidos y cubiertos menores de 100 micrómetros para mayores de 20 micrómetros. Pulido final. Abrasivos rotatorios unidos y cubiertos o pasta para pulido de 20 a 0.3 micrómetros. Amalgama. Las restauraciones de amalgama cambian con los años a causa de los efectos del lustre y corrosión. El pulido durante la profilaxis oral podría beneficiar mucho estas restauraciones. Se utilizan copas de hule y cepillos de cerdas con pasta profiláctica comercial en las superficies oclusales y lisas, así como cinta dental en las superficies proximales. Debe evitarse el área de contacto. Compuesto. Las restauraciones compuestas que se manchan después de su colocación pueden pulirse como parte de la cita de mantenimiento regular. Es importante que las restauraciones de compuestos se pulan solo si están manchadas y deben elegirse materiales apropiados para no raspar o alterar la superficie de los materiales compuestos más blandos. Se inicia con las técnicas menos abrasivas. Las manchas en estos márgenes también podrían ser microfiltraciones que penetran bajo la restauración. Estas manchas no desaparecen con el pulido. Aleaciones de oro y porcelana. La porcelana y las aleaciones de oro son muy resistentes a las manchas. No se recomienda la pasta profiláctica regular para pulir restauraciones de porcelana por la posible eliminación de la capa vidriada. Existen pastas especializadas que contienen partículas superfinas que no dañan las carillas y coronas de porcelana con el pulido. Interfaz entre resina y cemento. Las manchas que se acumulan en la interfaz entre resina y cemento deben evaluarse con cuidado para confirmar si se trata de una mancha real o de una microfiltración. Implantes. El dentista debe ser cuidadoso para no afectar la integridad de la superficie de titanio. La biopelícula puede retirarse con instrumentos manuales de plástico especiales, cubiertas plásticas para raspadores ultrasónicos y pasta no abrasiva u óxido de estaño. Pulido con aire y microabrasión. El uso de aire para impulsar micropartículas en sustitución de los instrumentos rotatorios de corte y pulido han ganado una gran popularidad.
El pulido con aire utiliza una combinación de bicarbonato de sodio, aire y agua a una presión cercana a 40 libras por pulgada cuadrada, como forma efectiva y eficiente para eliminar manchas y depósitos blandos de las superficies del esmalte. En la microabrasión se usa aire comprimido y polvo de óxido de aluminio de 20 a 50 micrómetros. Este proceso se usa para limpieza junto al paciente de aparatos colados antes de la cementación, en la preparación de las superficies dentales antes de la adhesión y en el corte de estructura dental para preparaciones restauratorias. La presión de aire y el orificio controlado de la punta ajustable permiten que las partículas de óxido de aluminio golpeen el diente o la restauración con la fuerza suficiente para cortar de manera efectiva la superficie. Seguridad y control de infección. El uso de dispositivos rotatorios podría producir partículas y vapores de sustrato que se trabaja. Es indispensable que el equipo dental use equipo protector personal que incluya mascarilla y protector ocular. El empleo de enjuagues antimicrobianos previos al procedimiento disminuye los aerosoles con microbios y se recomienda la evacuación de alta velocidad en lugar del uso de eyector de saliva. Debe mantenerse la asepsia del laboratorio dental mediante la esterilización y desinfección de todos los círculos y dispositivos de corte rotatorio. Se emplean polvos secos y frescos para cada procedimiento y se eliminan las porciones contaminadas. Educación del paciente. La educación del paciente acerca de los efectos de los alimentos que producen manchas debe ser parte del procedimiento original de restauración, además de recuerdos regulares en las citas. Los pacientes con cemento y dentina expuestos son muy susceptibles a las manchas y los efectos de los abrasivos. Es posible que los pacientes usen remedios caseros o productos comerciales demasiado abrasivos. El siguiente video tratará del pulido de una corona de cerámica. Para esta demostración utilizaremos los pulidores de la marca Kenda, las nuevas PolyJet, que sirven tanto para composite como para cerámicas híbridas.
El pulidor de color verde lo vamos a usar para remover. El pulidor de color rosa o rojo lo vamos a utilizar para suavizar la superficie. Y el pulidor de color violeta lo vamos a utilizar para sacar brillo o lustre al composite. Como les dije, en caso de no tener este nuevo set de Kenda, ustedes pueden utilizar otro sistema de pulido, pero como les comenté, siempre les conviene comenzar por un pulidor para cerámica. Tip número 1. A la hora de comenzar a hacer el pulido, vamos a empezar utilizando pulidores de diamante para porcelana. No las copitas de silicona que son especialmente diseñadas para composite, sino vamos a comenzar por las que son preparadas para cerámica. Esos pulidores para cerámica tienen diamante dentro de su composición que van a comenzar a hacer que nuestro composite se vea mejor. Tip número 2. Un problema muy habitual en el pulido es que los colegas profesionales colocan poca agua o no colocan agua y usan los pulidores directamente sobre la estructura del composite. Ese es un gran error. Una de las cosas que hay que hacer es utilizar mucha cantidad de agua para que el pulido sea mejor y aparte la duración de esa punta pulidora también sea mayor. Tip número 3. Será muy importante utilizar una buena pasta de diamante para pulir el composite, pero siempre trabajando con mucha cantidad de agua. Tip número 4. Si ustedes quieren al final del tratamiento que realmente se vea muy bien su restauración, le pueden dar al finalizar todo el pulido que ustedes hagan una capa con vaselina líquida.